Nosotros vamos a dar la presentación de las biomoléculas. Vamos a hablar de lo que son los lípidos, carbohidratos, ácidos nucleicos y las proteínas. A continuación se les dará una definición de las biomoléculas. Las biomoléculas son los compuestos que forman la materia viva y están formados de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Y estas se dividen en biomoléculas inorgánicas y orgánicas. Las biomoléculas inorgánicas se encuentran en la materia inerte, pero igual están en los seres vivos y estas no contienen el carbono como elemento principal. Unos ejemplos de estas son el agua y las sales minerales. Las biomoléculas orgánicas son las que sí tienen el carbono como elemento principal. Estas se forman de las reacciones químicas del cuerpo y son las proteínas, los lípidos, los carbohidratos y ácidos nucleicos. Estos son los que se verán a continuación. Los carbohidratos son las biomoléculas más abundantes y también se les dice azúcares o glúcidos. Cumplen funciones importantes como la reserva de energía. Sus nombres terminan en osa, son solubles en el agua. Cada carbono debe tener un hidrógeno y un grupo aldehído, aunque también puede tener OH y una cetona. Y si el carbohidrato tiene aldehído, se llama aldosa, y si tiene cetona, se llama cetosa. Se nombran anteponiendo el prefijo aldo o ceto al prefijo que indica el número de carbono, y se añade el sufijo osa. Se llaman triosas si tienen tres átomos de carbono, tetrosas si son cuatro, pentosas si son cinco, hexosas seis y heptosas siete. Los carbohidratos tienen enlace glucosídico y dependiendo del número de monómeros se clasifica en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. ¿Mm? Los monosacáridos son los azúcares más sencillos y no se pueden descomponer en glúcidos o bueno, azúcares más simples. Estos son la glucosa, la fructosa, galactosa, ribosa y desoxirribosa. La glucosa es el azúcar más utilizado por las células como fuente de energía y se encuentra de forma libre en la sangre. La fructosa es la que se encuentra naturalmente en las frutas y algunas verduras. La galactosa es el azúcar que se encuentra en la leche y la ribosa y desoxirribosa son las que se encuentran en los ácidos nucleicos. Los disacáridos son los que están formados por dos monosacáridos. Estos son la sacarosa, la maltosa y lactosa y sacarosa. No, sacarosa, maltosa y lactosa. La sacarosa es la que se consume normalmente porque se encuentra en las verduras, las frutas y los cereales. La maltosa participa en la fermentación alcohólica y la lactosa es la que se encuentra en la leche y otros lácteos. También se encuentra en la leche como la galactosa, pero la lactosa está formado por la galactosa y la glucosa. O sea, son dos monosacáridos. Los polisacáridos es la unión de dos o más monosacáridos en forma de largas cadenas que están ramificadas y estas son el almidón, el glucógeno, la celulosa y la quitina. El almidón es un carbohidrato de reserva muy importante en las plantas. El glucógeno se almacena en el hígado y los músculos. La celulosa se encuentra en las células vegetales y forma parte de la pared celular. La quitina es la que se encuentra en hongos y los caparazones de los artrópodos. Bueno, pues yo les voy a hablar acerca de lo que son las proteínas. Las proteínas son la fuente principal de energía para los seres vivos. Son macromoléculas que realizan las actividades celulares. Se consideran que son polímeros que están conformados por menómeros, también llamados aminoácidos. Son las herramientas y máquinas moleculares que hacen que las cosas sucedan. Antes de hablar más acerca de las proteínas, voy a explicar la estructura de un aminoácido. Un aminoácido está conformado por un amino y por un grupo amino y por un grupo carboxilo. Además, este carbono se le conoce también como carbono alfa y tiene una estructura que se le conoce como R, que es la cadena a la cual se le añade ácido y la cual le da una identidad a este. Para formar una proteína, los aminoácidos se encuentran enlazados por un tipo de enlace que se llama
que es la unión entre un grupo carboxilo y un grupo amino en el cual se da la liberación de una molécula de agua. Además, las cadenas de las proteínas siempre empiezan por un amino terminal y por un carbono terminal. La estructura de las proteínas puede llegar a ser tan compleja que se ha clasificado en 4 niveles: la primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La estructura primaria. La estructura primaria es la más sencilla, que presenta el arreglo o secuencia de los aminoácidos. Esta estructura proporciona a las proteínas identidad única, ya que al cambiar tan solo ácidos, se alteran las propiedades bioquímicas de la proteína. Esto lo podemos entender más como si fuera una especie de collar de perlas, donde el collar sería la proteína y cada una de las cuentas que conforman esa perla serían los aminoácidos. Ahora bien, la estructura secundaria de las proteínas puede ser alfa hélice y beta hélice. La alfa hélice es la que se muestra tiene un tipo de forma helicoidal, también se asemeja a una forma de un listón, en donde cada uno de estos giros tiene aproximadamente 3,6 aminoácidos y se mantiene estable por medio de los puentes de hidrógeno, que se dan entre el grupo 3 y entre un aminoácido que se encuentra en el grupo 3 y 4 de distancia. La otra tipo de proteína es la beta hélice, que es como una especie de papel plegable. Esta igual se mantiene estabilizada por medio de puentes de hidrógeno que se da entre ambas cadenas. Esta puede estar hacia una misma dirección, donde se dice que son paralelas. Es decir, si empieza desde un grupo amino hacia un grupo carboxilo, y antiparalelas si se encuentran en diferentes direcciones. La otro tipo de estructura es la terciaria, que se da principalmente por las interacciones que se dan entre los grupos R de los aminoácidos que conforman a las proteínas. Entre estos tipos de interacciones puede que se dé un enlace iónico en los enlaces por puentes de hidrógeno e interacciones hidrofóbicas, en la cual una parte pues de la proteína puede que sea hidrofílica, es decir, que soluble en agua, y otra parte hidrofóbica, que no sea soluble y que por lo tanto se esconde y se adquiera esta estructura. Igual, uno de los más importantes enlaces que mantienen esta estructura es el puente disulfuro, que es un tipo de enlace covalente que se da entre dos azufres, y uno de los más importantes es el de la cisteína. Las proteínas se pueden dividir en dos, que son fibrosas y globulares. Las proteínas fibrosas son alargadas, tienen funciones estructurales, son poco solubles en agua. Un ejemplo son el colágeno y la queratina. Mientras que las proteínas lobulares son compactas, tienden a ser circulares, tienen una amplia variedad de funciones, y una de las más importantes son la mioglobina, que también tienen un tipo de función enzimática. El tipo de estructura cuaternaria es esta, eh, en la cual una de las proteínas más importantes que tiene este tipo de estructura es la hemoglobina, que es la proteína encargada de transportar el oxígeno a la sangre. Ahora bien, acerca de los lípidos. Las grasas son solo un tipo de lípido, una categoría de moléculas que tienen en común su incapacidad para mezclarse con el agua. Tienden a ser hidrofóbicas no polares y están constituidas por cadenas de carbohidratos. Se dividen en grasas, aceites, esteroides, ceras y fosfolípidos. Las grasas y aceites: una molécula de grasa, partes, un esqueleto de glicerol y 3 colas de ácidos grasos. El glicerol es una pequeña molécula orgánica con 3 grupos OH, mientras que un ácido graso consta de una cadena de carbohidratos unida a un grupo carboxilo. Un ácido graso típico tiene entre 12 y 18 carbonos, aunque algunos pueden tener tan solo 4 o hasta 36. Aquí está la estructura del glicerol, que tiene 3 grupos hidroxilo, y estos serían los ácidos grasos, que son carbohidratos. Eh, para formar una molécula de grasa, cada uno de los grupos hidroxilo del esqueleto de glicerol debe reaccionar con el grupo carboxilo del ácido graso mediante una reacción de síntesis por deshidratación. Esta
produce una molécula con 3 colas de ácido graso unidas al glicerol por un tipo de enlace éster, que es lo que podemos ver aquí. Estas serían las colas de ácidos grasos, este sería el glicerol, que ahora forma un tipo de enlace éster con el carboxilo. Algo muy importante acerca de los triglicéridos es que sirven como reserva de energía. De hecho, provienen o le dan más energía al cuerpo de lo que lo dan los carbohidratos, ya que los carbohidratos se consideran como la fuente inmediata de energía. Eh, Estos ácidos grasos se pueden dividir en saturados e insaturados. Los ácidos grasos saturados son los que tienen un tipo de enlace sencillo y se considera que son saturados porque ya no le caben más hidrógenos. Este tipo de enlaces saturados le confieren a la molécula que se puedan compactar de una manera más fácil. Por lo tanto, pueden formar estructuras sólidas a temperatura ambiente, por ejemplo, la mantequilla. Igual tenemos otro tipo los que son los insaturados, son los que están conformados por enlaces dobles. Si tiene un solo enlace doble en toda la molécula, se dice que es monoinsaturado, mientras que si presenta varios enlaces dobles a lo largo de toda la molécula, se dice que son poliinsaturados. A su vez, esto clasificar en cis, y como por ejemplo aquí, en el cual le confiere a la molécula la capacidad como de plegarse, o sea, este enlace cis hace que la molécula se pliegue y por lo tanto no es fácil compactarlos como los otros, los saturados, por lo que se obtienen líquidos a temperatura ambiente como por ejemplo los aceites. El otro ejemplo son insaturadas con enlaces dobles trans. Estas grasas se encuentran en la naturaleza, no se encuentran en la naturaleza, pero se producen fácilmente mediante un procedimiento industrial llamado hidrogenación. Este tipo de hidrogenación parcial lo que hace es que estos enlaces, algunos de los enlaces dobles de los enlaces cis y otros permanezcan sencillos y otros dobles. Esto lo se hace con la intención de darle algunas propiedades deseables de las grasas saturadas a los aceites, como por ejemplo la solidez a temperatura ambiente. Es decir, se quiere tratar de tener eh, que se quiere es tener compuestos a precio de aceite, como por ejemplo la manteca. Dentro de los otros tipos de lípidos que tenemos se encuentran las ceras, las cuales importantes a nivel biológico. Estas son muy importantes, por ejemplo, en las aves, cuando vuelan para que no se impregnen con agua, ni se empapen y puedan seguir volando. Otro ejemplo de para qué sirven es, por ejemplo, en las plantas, en la cual tienen propiedades hidrofóbicas que sirven como repelentes de agua e impiden que el agua se adhiera y penetre en las superficies, por lo que se forman estas gotas que se pueden ver aquí. Las ceras normalmente contienen largas cadenas de ácidos grasos unidas a alcoholes mediante enlaces éster, aunque las ceras producidas por plantas a menudo también tienen carbohidratos sencillos en su composición. Otro grupo de los lípidos que conocemos son los fosfolípidos. Estos son muy importantes porque nos permiten formar la membrana plasmática del este tipo de moléculas se considera que son anfipáticas porque están constituidas por un grupo glicerol, el cual es hidrofílico, y las cadenas de ácidos grasos que son hidrofóbicas. Este caso, a diferencia de los triglicéridos, los fosfolípidos están, en vez de tener una cola de ácido graso, el glicerol está unido a un grupo fosfato que tiene una carga negativa. Como dije, son anfipáticas y por lo tanto, las partes que son hidrofílicas son las que pueden interactuar con el agua, mientras que las partes hidrofóbicas son las que se encuentran al interior de la membrana, bueno, al interior formando una especie de bicapa de fosfolípidos. De igual manera, tenemos a los esteroides. Los esteroides son otra clase de moléculas lipídicas que se identifican por su estructura de cuatro fusionados. A nivel estas principalmente las más importantes es el colesterol y también puede formar las hormonas sexuales como la testosterona, los estrógenos y la progesterona.
A nivel estructural no se asemejan a otros lípidos porque como ya habíamos visto es muy diferente la estructura que tenían los ácidos grasos a la que tienen estos esteroides, pero se incluyen en la categoría porque también son hidrofóbicos e insolubles en agua. Todos los esteroides tienen cuatro anillos de carbono enlazados y varios de ellos, como el colesterol, también tienen una cola corta. Bueno, las últimas biomoléculas son los ácidos nucleicos. En 1868, Friedrich Mischer aisló una sustancia que se llama la nucleína, y esta es el ADN, y ahí se reconoció su existencia. La función de esta es el almacenamiento y transferencia de la información genética, y están formados por largas cadenas de nucleótidos. Y estos a su vez están formados por un azúcar unido a un grupo fosfato, una base nitrogenada, y estas bases son la adenina, la guanina, timina y la citosina. El ADN es el que contiene la información genética y tiene las secuencias específicas adenina, timina, guanina y citosina que codifican la información genética. La adenina se une con la timina y citosina. No, la adenina se une con la timina y la citosina se une con la guanina. El ADN está formado por una doble hélice y su azúcar es la desoxirribosa y tiene hebras antiparalelas. El ARN es una cadena lineal formada por ribosa y sus bases nitrogenadas son las mismas que el ADN, pero la timina se reemplaza por el uracilio y su función es llevar la información genética del núcleo a los ribosomas. Ya. Bueno, pues eso sería todo. Gracias.